En la clase de hoy vamos a ver irrigación del miembro superior. Vamos a ver arteria axilar, arteria humeral, arteria cubital, radial, arco palmar superficial, profundo, arco dorsal y arterias digitales. Empezando por la arteria axilar. Esta arteria axilar es simplemente la continuación de la arteria subclavia que pasa a cambiar de nombre como arteria axilar justo después de pasar del borde libre de la primera costilla. Desde aquí esta arteria axilar va a estar en estrecha relación, va a estar por su cara anterior relacionada con este músculo que es el pectoral menor. Razón porque los autores le denominan a esta arteria en tres porciones. La estudian en tres porciones. Una porción que es una prepectoral, una porción que está por debajo, retropectoral, y una porción postpectoral, después del pectoral menor significa. Entonces, su porción prepectoral, esta arteria axilar justo después de nacer, podemos observar acá, da esta arteria conocidísima, conocida como la arteria torácica superior, que es la que estoy señalando ahora mismo. Esta arteria torácica superior se dirige pues hasta la segunda costilla e irriga tanto al músculo pectoral mayor, que es el que estoy formando ahora mismo. Podemos observar que cubre todas estas arterias y lo termina pues irrigando esta arteria torácica superior. También irriga los músculos, vamos a poder observar los intercostales externos. Y algunos autores mencionan que también esta torácica superior irriga al pectoral menor. Ahora, esta arteria axilar, seguimos todavía en su porción prepectoral, da otra rama conocida como la arteria toracoacromial. Esta arteria toracoacromial se divide en cuatro ramas. Podemos observar una ramita que se dirige hacia la clavícula para irrigar a este músculo conocido como el músculo subclavio. ¿Ok? Allí lo estoy irrigando. Otra ramita que se conoce como la rama acromial para irrigar pues tanto como al acromión, al músculo deltoides y a la articulación pues también isanastomosa con la arteria circunfleja humeral posterior, que es la que estoy señalando ahora, que ya la vamos a ver. ¿Ok? Y bueno, da otra rama conocida como la rama deltoidea, que es esta, que se dirige pues, obviamente al músculo deltoides. También irriga esta al músculo pectoral menor y también irriga al músculo pectoral mayor. Si lo podemos observar acá, este músculo va a estar irrigado por todas estas arterias que estoy mencionando. Podemos observar acá, rama deltoidea irrigando al músculo pectoral mayor. Importantísima. Otra relación importante de esta rama deltoidea es que va a pasar por un surco, pues prácticamente denominado el surco deltopectoral, que ya te expliqué en mis anteriores videos. Esto es pregunta de examen. ¿Qué pasa por el surco deltopectoral? La arteria deltoidea, la vena cefálica y los ramos del nervio supraclavicular, rama pues del plexo cervical. Eso es muy importante, chicos. Ahora vamos a borrar a este músculo para poder observar sus demás ramas. Otra rama que da es la rama pectoral, pues sí, así se llama, la rama pectoral, que ahora mismo estoy señalando. Todo esto es la rama pectoral que irriga tanto al músculo pectoral menor y al músculo pectoral mayor. Esas es las ramas de la arteria toracoacromial. Luego pasamos a la rama retroescalénica, es decir, que está por debajito mejor dicho, por debajito del músculo pectoral menor. ¿Ok? Esta arteria axilar da a este nivel solo una rama, que se conoce como la arteria torácica lateral. Esta arteria torácica lateral podemos observar que se dirige al músculo serrato anterior, a lo cual lo termina pues irrigando, podemos observar. Bueno, eso vendría siendo esta arteria torácica lateral. Ahora, algo importante, esta arteria torácica lateral es que acompaña a un nervio, sí, al nervio torácico largo, o también denominado nervio respiratorio externo de Charles Bell. Eso es pregunta de examen, ya que el nervio respiratorio interno de Charles Bell es el nervio frénico. Mucho ojo con eso, por favor. Ahora vamos a pasar a su porción postpectoral, ¿ok? Postpectoral, ¿qué es esta? En su porción postpectoral da la siguiente rama. Sí, sé que me estarán diciendo, pero si esta está después del pectoral. No, esto pueden observar en las literaturas, lo menciona que esta arteria torácica lateral es una rama retropectoral. Las ramas postpectorales son la arteria circunfleja humeral anterior y posterior. Esta, básicamente su mismo nombre dice que son circunfleja, van a rodear al cuello quirúrgico del hueso húmero y se van a anastomosar, como podemos observar ahí muy bien. ¿Al nivel de dónde? De este conocidísimo troquíter, ¿ok? Y bueno, ahí se anastomosan. Ahora, estas también se van a anastomosar con la arteria acromial. Podemos observar ahí rama de la arteria toracoacromial, que ya te mostré, ¿no? Ahí se anastomosan. Haciendo pues un circuito prácticamente para que irrigue tanto al músculo supraespinoso. Podemos observar que también que irriga al músculo infraespinoso. Y pues da a veces ramitas para el músculo redondo menor. Esta arteria, que es la que estoy señalando ahora, la arteria circunfleja humeral posterior, es la principal arteria que irriga pues al músculo redondo menor. Y bueno, eso vendría siendo. Ahora pasamos a la otra ramita, que es la más gruesa de todas, conocidísima. Se denomina la arteria sudescapular o sudescapular inferior, como quieras llamarla, que ahora mismo la vamos a poder observar cómo está esta arteria. Es esta, la que estoy señalando ahora mismo, ¿ok? Esta arteria sudescapular podemos observar que va a estar pues en relación a este músculo, que es el músculo sudescapular. Por eso se llama pues sudescapular, porque está en relación al músculo subescapular. Ahora, esta se divide en dos ramas, una arteria que se denomina circunfleja de la escápula y otra que es la toracodorsal. Esta arteria circunfleja de la escápula es importantísima, podemos observar acá su trayecto. Esta arteria circunfleja de la escápula va a pasar pues por un triángulo, ¿no? Que aquí podemos observar que le está formando pues el músculo, vamos a quitar al infraespinoso un poquito. Bueno, aquí vendría estando un músculo que
que ya se quitó, pero bueno, no importa. Ya, lo que importa es que esta arteria circunfleja de la escápula va a estar pasando pues por básicamente un triángulo, podríamos decir, conocido como el triángulo de Bell-Bow. Este triángulo pues de Bell-Bow, que es la arteria misma que estoy señalando ahora, la arteria circunfleja de la escápula, va a estar delimitado por el músculo redondo menor, que es el que estoy señalando ahora, redondo menor, el músculo redondo mayor, y por la porción larga del tríceps. Contenido va a ser pues esta arteria, que es la arteria circunfleja de la escápula. Aquí podemos observar cómo está dando pues una rama. Aunque la aplicación no la muestra, pero sí pasa. Acá hay una falla pues que hay en la aplicación, pero bueno, sí pasa la arteria circunfleja de la escápula por el triángulo el que te mencioné de Bell-Bow. Ahora, esta arteria, me había olvidado, la arteria circunfleja humeral posterior, va a pasar por otro triángulo denominado, mejor dicho, un cuadrilátero, denominado el cuadrilátero de Bell-Bow, que va a estar conformado por el borde inferior del redondo menor, el redondo mayor, su borde superior, y por la porción pues larga del tríceps, que aquí estaría, ¿no? Ya debes saber eso. Y el contenido va a ser pues la arteria circunfleja humeral posterior junto con el nervio circunflejo. Y bueno, su otra ramita que va a ser esta arteria, que es la arteria torácica dorsal, que la estamos siguiendo ahora mismo, esta arteria torácica dorsal, y se va a dirigir obviamente al músculo dorsal ancho, al cual lo va a estar irrigando y también parte al músculo serrato anterior. Esta arteria torácica dorsal acompaña pues, a su nervio, que es el nervio torácico dorsal, que es una rama del plexo braquial. Este también se llama nervio subescapular medio, ese nervio. Y bueno, a la irrigación de la arteria circunfleja de la escápula va a irrigar pues sobre todo al músculo redondo mayor y al músculo infraespinoso. Y bueno, ahora esa vendría siendo todas las ramas de esta arteria axilar, y ahí murió la arteria axilar. Pasamos ahora a la siguiente arteria, conocidísima, conocida como la arteria humeral o braquial. Esta arteria humeral o braquial, ahorita la vamos a poder observar todo, que es esta, ¿no? La arteria humeral, aquí la vamos a poder observar, es la continuación de la arteria axilar, que pasa a cambiar de nombre justo después de pasar del borde inferior del pectoral mayor, que estaría por acá. Y esta arteria braquial humeral, podemos observar acá que da sus ramitas. Una rama, pues que podemos observar acá, que es para el agujero nutricio del hueso húmero, podemos observar y se introduce en él. Y bueno, esa es la primera rama que da. La otra rama, que es la arteria braquial profunda, que es la que estoy señalando acá, cabe recalcar que esta arteria humeral, por si acaso, a este nivel da ramas que se dirigen a los músculos, irrigarlo y todo eso. Después da la arteria nutricia y después da esta arteria braquial profunda. Esta es la más importante, podríamos decir que ya lo vamos a ver. Luego da otra arteria conocida como la arteria colateral superior y luego la arteria colateral cubital inferior, que es la misma que estoy señalando ahora mismo. Y luego esta arteria braquial o humeral, podríamos decir, se bifurca al nivel, podríamos ver, del nivel del cuello quirúrgico del hueso radio y se divide en dos, una arteria radial y una arteria cubital, que es esta, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar del circuito, en el cual ya te hice un video especial de esto, por esa razón voy a ir rápido con este circuito. Entonces, esta arteria braquial, en la cual podemos observar acá, como te mencioné, daba una rama colateral que era la arteria braquial profunda, que es la que estoy señalando acá. Esta arteria braquial profunda, que es esta, se le va a ver pasar pues por un triángulo, podríamos decir, sí, un triángulo denominado triángulo húmero-tricipital, que ya debes saber eso, que va a pasar junto con el nervio radial, o también ese triángulo se llama triángulo de Avelino Gutiérrez, ¿no? Una vez que pasa es esta arteria braquial profunda por ese triángulo, que va a estar entre prácticamente el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps y el hueso húmero, va a pasar en la arteria profunda del brazo, braquial profunda con el nervio radial. Se introduce por este canal, que es el canal de torsión, y aquí envía pues su rama, podemos observar, para el músculo tríceps braquial, que estaría en esta porción. Esta arteria braquial profunda se divide en dos, una rama colateral media y otra rama colateral radial. La rama colateral radial podemos observar que va a pasar específicamente por esta fosa, que es la fosa radial, y a este nivel se van a astomosar con la arteria recurrente radial. Esta arteria recurrente radial va a pasar por el surco bicipital lateral junto con el nervio radial. Eso es pregunta de examen. Esta arteria recurrente radial es una rama de la arteria radial, que a la vez es una rama pues terminal de la arteria braquial. Y bueno, la otra ramita de la arteria braquial profunda va a ser la arteria colateral media. Esta arteria colateral media pasa por el borde lateral del olecrano, podemos observar, y al nivel del tercio superior del hueso cúbito se anastomosa con la arteria interósea recurrente, o también llamada arteria recurrente radial posterior. Recuerda que esta es la arteria recurrente radial. Esta sería la anterior y esta sería la posterior o interósea recurrente. Se anastomosan. A su vez, esta arteria interósea recurrente es una rama de la arteria interósea posterior y esta a su vez es pues una ramita de la arteria interósea común. Esta arteria interósea común da dos ramas que ya la vamos a ver, una rama interósea anterior y otra rama interósea posterior, que es la que estoy señalando ahora mismo. Y bueno, y así se establece el circuito arterial, podemos observar acá, epicondilio lateral, nada más. Formada, te repito, por la arteria, aquí podemos observar, por la arteria, no me está señalando bien, la arteria colateral radial, por la arteria colateral media, por la recurrente radial anterior y posterior. Nada más. Ahora pasamos a ver otra rama que da esta arteria cubital. Aparte de dar del tronco la arteria interósea común, da otro que es la arteria recurrente cubital común, que se divide en dos, una anterior y otra posterior. La anterior se anastomosa pues con la arteria colateral cubital inferior, que es una rama, pues la arteria braquial. Luego la posterior, podemos observar acá, que también se anastomosa con la arteria colateral cubital inferior. Pero también se anastomosa con la arteria colateral cubital superior, que es la que estoy señalando ahora mismo, que es una rama pues también colateral de la arteria braquial. Y así pues se establece el circuito epicondilio medial, formado por la arteria colateral cubital inferior y por la arteria recurrente cubital, tanto anterior, posterior, y también contribuye a formar la arteria colateral cubital superior. Esta arteria colateral cubital inferior envía ramas para que se anastomosen con la arteria colateral media, que es la que estoy señalando ahora mismo, que es una rama pues también de la arteria braquial profunda y a la vez esta rama colateral de la arteria braquial. Y así se establece el circuito de la fosa olecraniana, ¿ok? Y bueno, ahora siguiendo
siguiendo el trayecto, como te mencioné, esta arteria humeral, que es la que estoy señalando ahora mismo, da sus dos ramas, una arteria radial y una arteria cubital. La arteria radial, como te mencioné, daba su ramita, que era la arteria recurrente radial anterior, y la arteria cubital daba dos troncos, una que es el tronco de la recurrente cubital y otro que es el tronco de las interóseas común. Esta arteria cubital, podemos observar acá, vamos a ir primero a la arteria radial a estudiarla. Y bueno, eso vendría siendo esa parte. Ahora pasamos a estudiar a la arteria radial, que ahora mismo la vamos a poder observar el trayecto, ¿ok? Entonces, vamos a poder observar todas, en vista general vamos a poder observar. Entonces, esta arteria radial que estoy señalando ahora mismo, podemos observar que va a pasar entre el músculo supinador corto, que es el que estoy señalando ahora mismo, y luego va a pasar entre el músculo pronador redondo. Por ahí esa porción pasa esta arteria. Pasa por debajo de este músculo, que es el músculo brachiorradial, para que luego se vuelva lateral. Sí, está lateral al músculo pues, brachiorradial, y aquí vendría estando el palmar mayor, y haciendo el límite del canal radial, que ahí es donde vos pones tus dos deditos para tomar el pulso, pues, ¿no? Y está en relación, podemos observar al ramo, al pronador cuadrado. Esta arteria radial se va a dirigir luego hacia posterior, podemos observar acá, se dirige hacia posterior para que pase por la tabaquera anatómica. Gente, se acabó mi memoria llena, voy a volver a hacer otro video, espero que les guste, hasta luego. Bueno, gente, empezamos con la segunda parte del vídeo. Dijimos que esta arteria radial pasaba por el canal del pulso, luego se dirigía hacia posterior para pasar por la tabaquera anatómica. Esta tabaquera está delimitada hacia medial por el solo un músculo, denominado el extensor largo del pulgar, que estaría más o menos por acá. Luego, hacia lateral iba a estar delimitado por el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. De piso iba a tener al extensor radial largo del carpo, el primer radial y al segundo radial. Y el contenido iba a ser la arteria radial, específicamente una rama, que es la rama dorsal carpiana, la arteria radial, que ya la vamos a ver, ¿no? Luego esta arteria radial se dirige al primer espacio interóseo, que ya lo vamos a ver. Mientras tanto, solo hasta ahí vemos arteria radial. Ahora nos vamos a dirigir a la arteria cubital para poder estudiarla mucho mejor, ¿ok? Entonces, nos dirigimos a la arteria cubital o arteria ulnar. Esta arteria cubital, que podemos observar acá muy bien, después de salir de la arteria braquial o la arteria humeral, esta arteria cubital se va a dirigir profundamente para pasar pues entre el músculo pronador redondo. Podemos observar ahí mismo. Algo muy importante de esto es que hay un nervio pues que prácticamente pasa entre los fascículos del músculo pronador redondo. Ya te mencioné en plexo braquial. Este nervio se conocía como el nervio mediano, es decir, por encima está el nervio mediano y por debajo está la arteria cubital. Esta arteria cubital, podemos observar acá, vamos a formar estos músculos, va a pasar por debajo profundamente del flexor superficial de los dedos. Está pasando, podemos observar, y bueno, vamos a deshacer estos músculos para poder observarla mucho mejor. Esta arteria cubital, podemos observar acá, que se va a dirigir hasta inferior para situarse entre los espacios del flexor superficial de los dedos y entre el flexor profundo de los dedos, que estoy señalando ahora mismo. Recordad que hay un nervio que también se sitúa a este nivel, es el nervio mediano, por si acaso, muy importante eso. Se sitúa entre el flexor superficial y profundo. Luego esta arteria cubital, podemos observar acá, se va a dirigir hacia más medial, podemos decir, para que se relacione y esté acompañado ahora con un nervio denominado el nervio cubital. Aquí ya está acompañado con su nervio. Esta arteria cubital, a este nivel, al igual que el nervio cubital, emite una rama que se dirige hacia dorsal. La diferencia es que el nervio cubital era una rama que pasaba pues, por el músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior y se dirigía hacia posterior, pero esta podemos observar que su rama dorsal del carpo se dirige pues, hacia inferior. Es la primera ramita que da esta arteria cubital, pero ya la vamos a ver. Ahora esta arteria cubital podemos observar acá que se dirige pues pasando por encima de los músculos flexor superficial de los dedos. Si le ponemos ligamento y todo eso, va a pasar por encima del retináculo flexor. Mucho ojo con eso, ¿ok? A este nivel del hueso pisiforme, podríamos decir, emite una rama que es la rama profunda, introduciéndose por el canal de Guyon, el cual ya lo vamos a poder observar. Ahora esta arteria cubital, y aquí termina el trayecto. Ahora vamos a poder observar cómo se forman todas estas ramitas, podemos decir, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora desde una vista general cómo se van a anastomosar todas las ramas colaterales, tanto radial y cubital. Entonces, esta arteria cubital, podemos observar acá, emite pues una rama colateral que te mencioné, que era la arteria interósea común. Esta se dividía en dos, una interósea posterior, que es la que estoy señalando ahora mismo, y una interósea anterior. Estas dos interóseas se anastomosan en la parte inferior, justamente en las epífisis distales de ambos estos huesos. Podemos observar acá la interósea posterior y la interósea anterior anastomosándose, y solo va a quedar libre la interósea posterior, que es esta. Esta arteria interósea posterior va a irrigar a la articulación, a la articulación del carpo y también a la articulación radiocarpiana, ¿ok? Y luego esta interósea posterior se va a anastomosar con las ramas articulares del arco dorsal, ¿ok? Este arco dorsal ya vamos a ver cómo se forma ahorita. Ahora estamos viendo por las ramas de la arteria cubital. Esta arteria cubital podemos observar que aquí da otra rama que es la arteria dorsal del carpo. Esta arteria dorsal del carpo se dirige, podemos observar, hacia medial, pasa, esto es muy importante, entre los espacios que le forman el hueso pisiforme y el hueso piramidal, se dirige para obviamente dar una rama y contribuir a formar el arco dorsal, podemos observar acá, del carpo. Este arco dorsal principalmente lo forma la arteria radial. Esta arteria radial da una rama que es la rama dorsal del carpo, que va a pasar pues por la tabaquera anatómica, esta arteria. Y bueno, da también otras ramitas para formar este arco arterioso del carpo. Y así se forma eso.
Y bueno, ahora pasamos a ver la otra arteria conocidísima, denominada la rama profunda de la arteria cubital. Esta es la arteria cubital por si acaso, y se va a dar una rama colateral, que es la rama profunda de la arteria cubital, introduciendo por el canal de Guion, que está entre el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. Aquí estaría el ligamento anular, aquí estaría el músculo abductor del meñique, y ese es el límite del canal de Guion, contenido rama profunda de la arteria cubital y nervio cubital. Y bueno, esta rama profunda podemos observar acá, que se va a dirigir hacia más, o sea, hacia profundo y anterior para formar este arco profundo. Este arco profundo se lo va a formar junto con la arteria radial que podemos observar acá. Esta arteria radial, podemos observar que yo te había terminado en el espacio interóseo, te mencioné en primer espacio interóseo. A este nivel, esta arteria radial podemos observar cómo da pues, prácticamente dos ramas principales. Una que es esta, que se va a trifurcar, podemos observar. Una que se dirige que es la arteria principal del pulgar, se dirige hacia dorsal. Y otra que es la arteria, podemos observar esta, la arteria dorsal propia, que se dirige hacia, mejor dicho, hacia dorsal, y la otra se dirigía hacia ventral, lo siento, dorsal y ventral. Y bueno, así podemos observar que la ventral va a terminar en esta falangeta, podemos decir, o falange distal, y esta digital propia termina a nivel de la falange proximal, ¿no? Esto es el pulgar, por si acaso todo, esto es el dedo pulgar. Y bueno, algo muy importante es que el único dedo que tiene sus propias arterias propias es el dedo pulgar, por si acaso, pero se llama esta la arteria digital dorsal propia del pulgar, y esta pues la arteria principal del pulgar. Da otras arterias, que es la arteria, podemos observar acá, es la arteria dorsal propia. La diferencia es que esta arteria dorsal propia contribuye para el segundo metacarpiano, podemos observar el segundo dedo en sí, ¿no? Y bueno, que es el dedo índice. Y luego también va a dar otra ramita que podemos observar acá, que es la arteria radial del índice, y se dirige pues sobre todo a la cara lateral, y podemos observar cómo irriga toda esta porción, ¿no? Esas ramitas da la arteria radial sin formar este arco, que ya lo vamos a ver. Entonces, esta arteria radial da dos ramas principales. Esta arteria radial se va pues básicamente a dar dos ramas, esta se trifurca para el pulgar y el dedo índice. Luego da otra rama, que es la rama dorsal del carpo, que podemos observar que da ramitas para formar pues la irrigación del carpo. Y va a formar esta rama dorsal del carpo que junto con la arteria cubital, como te mencioné, forma el arco dorsal. Y bueno, este arco dorsal da pues las ramas metacarpianas dorsales. Podemos observar que estas ramas metacarpianas dorsales va a pasar por los siguientes espacios, por el segundo espacio interóseo, tercero y cuarto. El primer espacio interóseo lo forma específicamente la arteria radial, pero ramas del segundo y tercer y cuarto espacio interóseo lo va a formar el arco dorsal. Muy importante eso, por favor, ¿ok? Mucho ojo con eso. Ya esta rama metacarpiana dorsal, podemos observar acá, que se va pues básicamente a bifurcar, ¿no? En una rama digital dorsal propia y también la otra que es la rama dorsal propia. Para no repetir, los autores le denominan esto ramas dorsales colaterales. Podemos observar acá, esta arteria colateral, podemos observar acá, que se dirige pues prácticamente a la cara lateral. Lo mismo pasa con lo otro. Y ya está. Y son todas las ramas que da el arco dorsal. ¿Ok? Podemos observar acá todas las ramitas que da, y así se da para todos los dedos de la región dorsal. Pasamos ahora nuevamente, ahora a nuestro arco. Habíamos quedado en el arco palmar profundo. Este arco palmar profundo, después de haberse juntado con la arteria radial, podemos observar acá, con la arteria radial, que es esta, después de haber formado ese arco palmar profundo, da ramas ascendentes y descendentes. Las ascendentes pues van a ser ramas articulares del arco palmar profundo para irrigar pues la cara anterior del carpo. Y obviamente esta cara anterior del carpo va a estar dada por rama carpiana palmar de la arteria radial, y por otra rama articulares del carpo de la arteria cubital. Rama palmar del carpo de la arteria cubital radial, y por la rama articulares del arco palmar profundo. Irrigación del carpo. Si te pregunta entonces, repito, rama carpiana palmar, tanto del radio y del cúbito, y por las ramas articulares del arco profundo, que a la vez es una rama, pues obviamente el arco profundo. Ahora este arco profundo emite otras ramas, podemos observar acá, que se dirigen obviamente a los espacios interóseos. Podemos observar acá. Podemos observar, ojo, repito, al primer espacio interóseo, que es este, está irrigado pues por esta arteria, que es la arteria principal del pulgar, que es una rama pues específicamente de la arteria radial. Podemos observar acá, ¿no? Ramita de la arteria radial. Recordando, una rama para formar el arco palmar profundo, pero esta arteria es rama de la arteria radial. Mucho ojo con eso, por favor. Y bueno. Todas esas arterias se va a dar todo esto, recuerda el primer espacio por la arteria radial. Y bueno, los demás, que son básicamente todas estas ramitas que está saliendo del arco palmar profundo, es decir, del segundo, tercer y cuarto espacio, se van a dirigir, pues como podemos observar acá, que es este espacio, para anastomosarse con el arco palmar superficial, bueno, con las ramas que forma el arco palmar superficial. ¿Cómo se forma este arco palmar superficial? Resulta ser que la arteria cubital, podemos observar acá, después de haber dado su ramo profundo, da este ramo que es el ramo superficial, se conoce, ¿no? Este ramo superficial se dirige para formar el arco palmar superficial, junto con la arteria palmar superficial de la arteria radial, ¿ok? Rama palmar superficial del radial y del cúbito, formando el arco palmar superficial. Este arco palmar superficial envía ramas también tanto al quinto, mejor dicho, al cuarto, al tercero, al segundo espacio metacarpiano, ¿no? Y podemos observar que estas se van a dirigir para irrigar a todos estos espacios. Lo característico es que el arco palmar profundo y el superficial se anastomosan. Recordemos pues que el arco palmar profundo daba pues la rama metacarpiana palmar, que eran estas, y estas se van a llegar pues a anastomosar con las ramas digitales palmares comunes, ramas del arco palmar superficial. De esta manera es que si hay un choque, por ejemplo, si hacemos presión en esta posición, no le va a faltar irrigación a tus deditos. Muy importante eso, ¿ok? Y bueno, y estas arterias digital palmar propias pertenecen, pues, obviamente,
al arco palmar superficial, ¿ok? Esto es de su parte medial, ya que su parte lateral de este espacio va a estar dada por la arteria radial del índice, como te mencioné. Primer espacio es todo radial, metete eso a la cabeza. Todo esto, segundo, tercero y cuarto espacio, pertenecen tanto al arco palmar superficial como al arco dorsal, podemos observar acá, formado por arteria radial y cubital. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Ya formamos todos los arcos, sí, el índice también ya está formado. Y bueno, también podemos decir que esta arteria, podemos decir esta arteria dorsal cubital del carpo, podemos observar acá que va a estar dando, pues, como ya te mencioné, una arteria para formar el arco dorsal del carpo. Y todo eso termina irrigando, ¿no? Gente, no hay nada más que decir, ya hablamos de todo. Espero que les haya realmente gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.